Bueno, estimada audiencia, bienvenidos a Simanía Lecturas de Salón, una plataforma que coordino en el marco de las actividades organizadas por la Asociación de Estudios Judeo-Latinoamericanos, conocida como LAJSA, y a la cual les invito a afiliarse. Mi nombre es Cintia Gabay y soy investigadora y escritora. Actualmente trabajo en la Universidad de Orléans, en Francia, y mi investigación está financiada por el Instituto de Estudios Avanzados Le Studiant. Hoy nos reunimos para conversar junto al autor de Por Tierras Extrañas, Jacobo Sefami, junto a sus colegas y nuestras colegas escritoras Sandra Lorenzano y Miriam Moscona. Simanía, que en hebreo significa señalador de libros, es un espacio donde abrimos el diálogo en torno a libros publicados en el área de estudios judeo-latinoamericanos o de interés para nuestra disciplina, ya sean recientes o de larga data. Aprovecho entonces la ocasión para invitar a todos a presentar libros con nosotros, independientemente de si son ustedes los autores o bien lectores curiosos, si consideran que, por dar solo algunos ejemplos, es necesario leer juntos Cristóbal Colón de Jacobo Glantz, Lenta Biografía de Sergio Chevpec, o el recién publicado Árbol que Tiembla de Denis León. Este es el espacio ideal para hacerlo de forma colectiva. Y aquí por el chat les paso el link, el enlace al formulario para que puedan proponer un evento. Los encuentros de Simanía alientan el debate multilingüe tan característico de las culturas judías. Siendo las lenguas oficiales del LAJSA el castellano, el portugués y el inglés, estamos sin embargo predispuestos a integrar en Simanía otros idiomas. Hagamos de este espacio un lugar ameno, no solo para el debate, sino también para el intercambio de entusiasmos. Aprovecho esta ocasión para anunciar que nuestro próximo encuentro se llevará a cabo, a confirmar fecha exacta, alrededor del 6 de septiembre, en torno al trabajo César Tiempo, Los arrabales de un judío errante, de Leonardo Senkman. Voy a comenzar con las presentaciones de nuestros tres presentadores de hoy. Jacobo Sefami, escritor e investigador en literatura hispanoamericana, se doctoró en la Universidad de Texas en Austin. Actualmente es profesor de literatura latinoamericana en la Universidad de California, Irvine, y director de la Escuela de Español de Verano de Middlebury College, donde entiendo se encuentra en este momento. Voy a mencionar solo algunos de sus trabajos científicos, con los títulos de El destierro apacible y otros ensayos, de 1987, El espejo trizado, la poesía de Gonzalo Rojas, de 1992, La voracidad grafómana, José Coser, 2002, junto a Miriam Moscona, aquí presente, ha publicado también el importantísimo Por mi boca, textos de la diáspora sefaradí en ladino, en 2013, y su libro más reciente de crítica es Caleidoscopia, escrituras y poéticas de lo oblicuo en América Latina. En lo que respecta a su creación literaria, es autor de la novela Los dolientes, de 2004, Por tierras extrañas, que trabajaremos hoy, y Mili en lo inacabado mutante, del 2019. Miriam Moscona es poeta, traductora y periodista. Su poesía ha sido traducida a una docena de idiomas. Durante casi una década presentó el noticiario cultural 930 del Canal 22 de México. Junto con Adriana González Mateos tradujo La música del desierto, de William Carlos Williams, con el que obtuvo el Premio Nacional de Traducción en 1996. Becaria de la Fundación Guggenheim en 2006, realizó una investigación en torno al legado sefaradí heredado de sus antepasados búlgaros. Premio Nacional de Poesía Aguascalientes en 1988 por Las Visitantes. Es además autora de 7 libros artesanales de poesía visual, entre ellos algunos títulos: Velo Verde, La poesía mexicana, Las dos tortillas y Norteada. Su novela Tela de cebolla fue Premio Javier Villaurrutia de Escritores en 2012. En judeo-español también publicó Ancina en 2016, y en 2017 el Premio Manuel Levinsky homenajeó su trayectoria. Su último libro, si no me equivoco, de poesía, se titula La muerte de la lengua inglesa. Sandra Lorenzano, nacida en Argentina,
Perdón, que tengo que admitir a alguien más. Es especialista en arte y literatura latinoamericanos, narradora, poeta y ensayista. Se exilió en México en 1976 tras el golpe de Estado en Argentina. Tiene un doctorado en letras por la UNAM, en donde es catedrática hoy en día. Coordina el proyecto Cultura y Migración, una colaboración de la UNAM, UNESCO y la Universidad Autónoma de Madrid. Durante mucho tiempo estuvo al frente del programa de radio En Busca del Cuento Perdido y creó los proyectos televisivos Las Otras Voces y Pasiones y Obsesiones. Su libro, Escrituras de Sobrevivencia, ganó una mención especial del Premio Nacional de Ensayo Literario José Revueltas en 1999. En el año 2000 publicó Narrativa Argentina y Dictadura. Editó Aproximaciones a Sor Juana en 2005 y coeditó junto a Yamina del Real El Silencio Luminoso. Su quehacer literario cuenta con obras como Saudades, de 2010, Vestigios del mismo año, Fuga en Mi menor, del 2012, La estirpe del silencio, de 2015, Herencia y El día que no fue, ambos de 2019. Respecto a nuestra presentación de hoy, Por tierras extrañas es una obra difícil de clasificar. Es, si se quiere, una crónica de viajes hacia Medio Oriente y España, un viaje también hacia el pasado a través de la memoria familiar heredada. Es también un relato circular que comienza su trama personificando de algún modo el alfabeto latino y el alefato hebreo, codificando la mirada lectora, planteando un enigma en el que vida y muerte se encuentran. Es también la historia de una tragedia autobiográfica. Es la historia de tiempos que se encuentran y superponen, así como lo hacen la realidad y el sueño. Voy a darles la palabra entonces a nuestras invitadas de hoy para que iluminen el texto de Jacobo Sefami, quien hacia el final también leerá fragmentos de su texto. Por supuesto, una vez leídos los textos, daremos lugar a las preguntas y comentarios del público. Adelante, Miriam. Gracias, Cintia, querida. Agradezco al foro Simanial, Lecturas de Salón, coordinado por esta imparable mujer, la invitación de mi queridísimo Jacobo Sefami a formar parte de esta mesa junto a la querida pisciana, la escritora argenmex Sandra Lorenzana. En uno de los epígrafes de este libro, Bolívar Echeverría, un filósofo latinoamericano, compañero además de la querida Raquel Serur, otra de las hermanas que me hace competencia con Jacobo, escribió la frase: el universo inestable de la memoria. Es decir, el epígrafe concluye con esta frase. Y de esto habla el libro de Jacobo Sefami, porque aunque el libro va y viene de México a Israel, de México a Siria, de México a San Antonio, de la infancia a la juventud, de la juventud a la edad adulta, hay un centro que representa la pérdida y el deseo de recuperación. Ya sea de una historia familiar, de un pasado del que no se va a conseguir armar un rompecabezas completo, y del que se va a buscar esas piezas faltantes, aunque de antemano sabe que recogerá polvo. Aunque hay una recuperación entrañable de imágenes. El libro habla también de la pérdida de los padres, tema del cual Jacobo tiene todo un libro, sobre todo de la pérdida del padre, su novela Los Dolientes, que habla también del complejísimo ritual del luto judío. Al final del día, el universo inestable de la memoria está aquí, una memoria que se recrea, que se reinventa, ¿por qué no? Y se recupera.
Me pregunto qué pasa, porque algo está pasando. Mientras el mundo se va haciendo cada vez más una aldea de miedo y la especie más depredadora que somos, los libros sobre pérdida y memoria van creciendo. En México, por lo menos, hay ejemplos notables. No voy a enumerar ahora porque eso sería tema para otra mesa de Simania. Bueno, sería interesante analizar las condiciones de la sociedad contemporánea con la profusa búsqueda de esa zona inestable, que más allá del libro A, el libro B o el libro C, como fenómeno, es en sí mismo digno de ser notado. La memoria, donde se le toca, duele, decía el poeta griego Yorgos Seferis. Quizá porque se toca lo que ya no está. Y si en esa búsqueda se toca la infancia, allí hay un encantamiento y la máxima de Seferis, el verso de Seferis, se activa al doble. No siempre la infancia es un paraíso perdido, pero sí es un territorio que queda cercado con una luz distinta. Dicho esto, quiero decirles que la Magdalena de Proust, de Jacobo, de este libro, es o podría ser un dulce árabe, un chanclis, un lahmacun. Con qué pasión vive el autor esos momentos y voy a hacer una digresión. En alguna ocasión coincidí con Jacobo en Berlín y fuimos a cenar, nos metimos pues a un restaurante X que nos encontramos al paso. Y así como en el libro se nos relata que de pronto Jacobo se tenía que hacer pasar por árabe o por iraní, ya todos sabemos de sus dotes histriónicas. Bueno, en ese restaurante, atendido por un excelente cocinero árabe, Jacobo se hizo pasar por un macho en el que yo era su sometida, que no hablaba árabe, y bueno, la fascinación del cocinero por él fue tal que le prometió que si volvía, le iba a cocinar al día siguiente el lahmacun. Y ahí nos tienen al día siguiente al árabe y a la sometida. Bueno, si el tipo se hubiera enterado que Jacobo era judío, creo que el sabor del lahmacun hubiera cambiado severamente. Vuelvo al libro. Un libro que está escrito en primera persona, en que el autor y el personaje son la misma entidad, y aunque haya personas y situaciones ficcionalizadas, el libro está narrado abiertamente por el autor personaje. Su estructura está construida en pequeños módulos, unos más breves que otros más extensos, que van y vienen por distintas edades y por distintos planos de la existencia, desde lo más terrenal hasta la zona del sueño, que se mezcla con la vigilia y logra textos inquietantes y encantadores, esos del sueño. Estos segmentos, todos estos segmentos del libro tienen una cierta autonomía, es decir, uno puede leer En busca del horno primigenio o Las andanzas del zarape, y habrá leído una narración con principio y fin, pero el libro, como esas colchas tejidas en piezas, se unen, ¿cómo se llama esto? El quilt, ¿no? En inglés, se unen hacia lo que arbitrariamente yo llamaré la primera parte del libro. Una primera parte, entre comillas, que anota su fecha de escritura, iniciada en Siria en el 2009 y su conclusión en California en el 2016. El libro tiene 21 piezas
de las cuales 17 pertenecen a esto que yo llamo la primera parte. Habría que decir que el primer relato, lo mencionó de alguna manera Cintia, el relato titulado Uma, Shulamit y la U, es una narración que toca tierra y se despega. Allí aparece la novia del kibutz, Shulamit, y Uma, la vaca, animal querido por Jacobo, del que se ha ocupado, por ejemplo, al confeccionar, convocar una antología titulada, es un libro bien bonito, Vaquitas Pintadas, que reúne poemas de distintos autores con la presencia de la vaca. Bueno, a esta primera parte, siguen 4 relatos. El primero es un sueño en el que de alguna manera se prefigura una pérdida, una más. Y sobre esto me referiré enseguida o más adelante. Y enseguida la gran pérdida, esa tierra extraña, que es la muerte niña, la muerte de la hermana, 3 años, atropellada. Mili, desde el columpio, es el nombre de esa sección que, dicho sea de paso, el primer libro de poesía de Jacobo Sefami, el que ha escrito sobre tantos libros de poesía, es Mili, lo inacabado mutante, sobre la muerte de su hermana. Un libro tremendo, con una voz y una construcción notables. Bueno, después sigo describiendo esta estructura. Viene Un beso de Dios sobre otra muerte, la muerte de la madre, y el libro concluye enlazado con el primer relato de la primera parte del libro. Allí aparece otra vez Uma, la vaca, Shulamit, la novia del kibutz, el aire espeso del sueño hermanado, con este primer relato. En ese sentido hay una circularidad también unida por el juego de los alfabetos. El título del libro viene de una canción sefardí tristísima. Se cuenta que los prisioneros de los campos de concentración, los prisioneros sefardíes, la conocían y habían cambiado el estribillo original de la canción, que es este, en tierras extrañas, yo me voy a morir. Lo habían cambiado por en tierras de Polonia, yo me voy a morir. Y iban tomados de la lengua, cantando en ladino hacia la muerte, hacia la calcinación de sus cuerpos y del judeo español. Algo que quiero hacer notar y que me parece importantísimo es que en la literatura judía contemporánea hay varias obras que mezclan el yiddish con la lengua del autor en varias lenguas, en inglés, en castellano, en hebreo, en fin. O bien con la lengua del poeta, si se trata de poesía, lo mismo ocurre con el judeo español fusionado con otras lenguas. Sin embargo, hay pocas obras que le entren a este mestizaje con el árabe. No sé por qué. Algunas son, el mismo Jacobo lo ha hecho notar, del guatemalteco, el excelente, me encanta su trabajo, del excelente escritor Eduardo Jalfón, y no sé si hay mucho más. En todo caso, este mestizaje es una aportación del libro de Jacobo, y el mestizaje se da también en otros planos. Uno, como ya dije, es el de la lengua. Otro es el de los lugares y de los espacios. Siria y México se mezclan, se trenzan, asociando la mezquita de los omeyas con el maravilloso sitio arqueológico de Monte Albán en el estado de Oaxaca, o bien comparando el zoco de Alepo con la lagunilla.
Para los escuchas que no son mexicanos, La Lagunilla es un barrio emblemático del centro histórico, pues, de la Ciudad de México, caracterizado por tener 4 mercados. Los más populares son el de antigüedades y el de ropa. Dicho sea de paso, es donde la familia de Jacobo tuvo una tienda donde, entre otras cosas, vendían cruces y toda clase de objetos rituales católicos. Y al principio me cuenta Jacobo que esa tienda era de vestidos para viejitas, y como no entraba nadie, Jacobo convenció a la mamá que se pusiera a vender cruces, objetos para bautizos y primeras comuniones. Dice que cuando la tienda era de vestidos no entraba nadie, entonces él se aburría, y así fue como comenzó su vida de lector, atendiendo. Otro mestizaje es el de los sonidos. Como se describe en un pasaje donde se nos dice que viene un vendedor gritando muy al estilo de México, ¡camotes! Y bueno, el personaje le pregunta a Isaac, intrigado, si está vendiendo dulces. Isaac se ríe y le dice que no, que vende papas y que vende cebolla, pero él dice, suena igualito que en México. Habrá imitado los vendedores mexicanos que se trajeron esa tonadita del Medio Oriente. Mestizajes más perturbadores se dan entre la zona vital de los sentidos, que es la comida, tan presente en el libro, tan contundente, no solo con la vida y el tránsito de un lugar al otro, sino también, cosa curiosa y original, con la muerte. Especialmente en el relato Un beso de Dios, ese fragmento sobre la muerte de su madre, un relato valiente, sin tapujos, sobre una familia cerrada y encerrada en sus costumbres. La comida se evoca en el momento de la muerte. Saki, uno de los hijos, que vive fuera, es notificado de la muerte de la madre, sale volando para tomar un avión, posiblemente es un yo oculto en otro nombre. La madre, como les digo, acaba de morir. Saki en estampida va de su país de residencia hacia la casa enlutada, y en el camino recuerda a la madre pelando camarones. Como seguramente todos saben, en la tradición judía está prohibido comer animales que no tengan espina dorsal, pero claro, la madre dice, ay, Dios mío, perdóname, pero es que estaban riquísimos. Llega al aeropuerto, la angustia lo hace vomitar y sigue evocando a la madre cocinando un viernes. 10 mujeres sentadas en una mesa redonda cocinando. Lo profundo es la piel, decía Paul Valéry. Los sentidos, que nos recuerda que solo somos un pliegue de exterioridad. Lo profundo es superficie. Somos lo sensorial, no solo pensamiento. Yo no puedo dejar de pensar en la coincidencia entre la obligatoriedad de llevar a cabo los rezos judíos con la presencia de un minyan completo, es decir, con la presencia de 10 hombres judíos, especialmente, pues siempre en cualquier rezo, pero especialmente en el Kadish, que viene muy a cuento con lo que se nos va describiendo, que no puede llevarse a cabo si no hay un minyan. Pero aquí hay un minyan de mujeres cocinando que se mezcla con el relato de la muerte. Ojo, ese término no existe, o sea, no hay minyan de mujeres. Ya se sabe que la religión judía que otorga
a la mujer un papel central, porque solo es judío quien ha nacido de una madre judía. Por otro lado, los oficios están reservados para los varones y exclusivamente para ellos. Las mujeres generalmente hasta se sientan atrás. Bueno, cuando Saki llega a casa de la madre, el rabino pide que le traigan pan árabe, un huevo duro que representa la vida y un vaso de agua. En la narración se nos dice, se le nubló la vista mientras intentaba tragar con congoja. Bueno, como vemos, la presencia de la muerte se lleva en tres planos. En la muerte de Siria, que me parece tristísimo, tras ser evocada a la distancia, muchos de los lugares visitados en esos fragmentos seguramente hoy no son más que ruinas, en la muerte de la madre y en la dolorosísima muerte de la hermanita. Esto engloba el asunto de la pérdida y de la recuperación, porque es mediante la escritura que estas tierras extrañas se hacen propias. La tierra extraña de la vida, la tierra extraña de esa zona inestable de la que hablaba Bolívar Echeverría, la tierra extraña de los sueños y la tierra extraña de nuestra fugacidad en el mundo. Bueno, creo que esto hace del libro de Jacobo Sefamí un libro entrañable, honesto, un peregrinaje por distintos yos, un libro de autoficción en el que el autor, el personaje son una entidad, a veces con distintos nombres, y también me pregunto en qué medida podemos considerar esta obra como una novela de aprendizaje, Bildungsroman, término acuñado en el siglo XIX, que retrata, como sabemos, la transición de la niñez o de la juventud a la vida adulta, ya sea con aprendizaje o con fracaso, como es el caso de su jocosísimo relato del zarape, que hace poco, para presentar este libro, releí en un vuelo, y bueno, de verdad que la persona que estaba sentada junto a mí pensaba que me había vuelto loca porque no podía parar, ya lo había yo leído. Supongo que esas carcajadas pellizcan más el oído de alguien mexicano porque está lleno de guiños, ¿no? De guiños que un mexicano entiende directamente. También le quiero decir que el libro se salvó de llamarse Los quipes en la petaca. Le rogué a Jacobo que por favor no le pusiera así. Se defendió como gato boca arriba, pero por fortuna entró en razón. Jacobo se ha pasado la vida estudiando a los demás, comprendiendo a qué tradición pertenece tal o cual obra, tal o cual propuesta poética. Es uno de los críticos de poesía latinoamericana más respetados y ahora parece girar los espejos hacia adentro de sí. Allí encuentra su pasado, a veces muerto de risa, a veces en un luto postergado por décadas, y concluyo con Borges. Somos nuestra memoria, somos ese quimérico museo de formas inconstantes, ese montón de espejos rotos. Larga vida a Por Tierras Extrañas. Muchas gracias, Miriam. Aplausos sonoros. Ahora le pasamos la palabra entonces a Sandra. Muchas gracias, Cintia. Muchas gracias, Jacobiux, por esta invitación. Me da un gusto enorme compartir este espacio, además con mi casi tocaya pisciana, o no sé cómo llamarlo, ¿no? Tocaya de mes de nacimiento, la queridísima y gran poeta Miriam Moscona. Y
por supuesto, Cintia, mil gracias por la invitación. Van a ver que varias de las cosas que yo diga de algún modo se repiten con lo que dijo Miriam, pero con quizás un enfoque. No tengo la suerte de hablar judeo-español, ni de haber nacido en México. Soy una mexicana que decidió ser mexicana. Entonces traigo también el destierro y el exilio por otras partes que se suman a estas de Por Tierras Extrañas. Y quizás por eso es un libro que me ha conmovido tanto. Me conmovió cuando lo leí por primera vez en 2019, junto con el poemario dedicado a Mili. Y ahora otra vez realmente me emocionó muchísimo, así que Jacobo, intentaré transmitir un poco el motivo de esa emoción. Cintia, yo te pido, como habíamos acordado, más o menos 20 minutos, si me estoy pasando, tú habla tranquilamente, enciende tu micrófono y dime, Sandra, ya. O te quedan 3 minutos o lo que tú quieras para que... No hay problema, tenemos tiempo, no te preocupes. Vale, gracias. Pues hay un hermoso libro de Simone Weil que se llama Echar Raíces. Y ahí dice una frase que para mí ha sido una revelación, porque ha sido lo que he sentido toda la vida. Ella dice, las raíces son acumulativas. Y esa frase sabia de alguna manera atraviesa cada una de las capas e historias que conforman Por Tierras Extrañas, el libro de nuestro querido Jacob Hughes que hoy presentamos. Porque las tierras extrañas del título quizás no lo sean tanto, sino que son una amalgama de memorias y de raíces de las que finalmente estamos hechos todos. Pero déjenme ir por partes, déjenme emprender este viaje como lo emprende el propio autor, que de eso se trata este libro, entre otras cosas, de un viaje, o mejor dicho, de varios viajes. En el espacio, como entendemos los viajes en sentido literal, nos movemos de aquí para allá, pero también en el tiempo, el aquí y el allá conllevan recuerdos, vivencias, yos diversos de diversas épocas, en los que resuenan también los yos o yoes de quienes nos han acompañado a lo largo de la vida. Dije entonces, en los viajes nos desplazamos en el espacio, en el tiempo, pero también, y este es el tercer viaje, en esa suma de tiempos y espacios que es nuestro propio interior. Les decía que me dejaran ir por partes, poquito a poco, pian pianito. Piano piano se va lontano, dice un refrán italiano, y así es, ¿no? Poco a poco vamos a ir lejos, como nos lleva Por Tierras Extrañas, tan lejos como va el protagonista del libro de Jacobo. Podríamos leerlo entonces como un diario de viaje. La primera parte se llama De ida y la última se llama De vuelta. En el medio queda la parte más extensa, que tiene el inquietante título de Pasado en ruinas. Un título que, por cierto, parece ser también un homenaje a Octavio Paz, como suma de 2 de sus títulos, Pasado en claro e Himno entre ruinas. Entonces, Pasado en ruinas es el de Jacobo. Encabezando cada una de estas secciones hay una serie de epígrafes en los que me gustaría detenerme, porque de algún modo son las miguitas de pan que iban dejando Hansel y Gretel en el viejo cuento para volver a su hogar, sin pensar que los pájaros las comerían. En este caso, las voces de los epígrafes son las voces de aquellos seres amados por Jacobo y que él ha elegido como compañeros de viaje, sin pensar, como Hansel y Gretel, que no hay regreso posible. Me detengo un poquito. Los 4 primeros enmarcan todo el libro y ponen en escena los temas centrales. Fíjense. El primero dice así: ¿cómo podremos cantar la canción del eterno en tierras extrañas?
y es nada menos que del libro de los Salmos, que forma parte de la Tanaj judía y del Antiguo Testamento, y del cual está tomado este pasaje del Salmo 137, que corresponde ni más ni menos que al lamento de los cautivos en Babilonia, y es un poco a lo que hacía referencia Miriam. Y a continuación de ese verso que Jacobo cita como epígrafe, el Salmo continúa: si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare. Que este sea el primer epígrafe dice mucho del espíritu del libro. Hay un mandato de memoria que es al mismo tiempo una necesidad para seguir viviendo. No nos olvidemos de nuestras raíces, de nuestro origen, para poder seguir cantando. El segundo epígrafe de los que enmarcan el libro completo es del gran poeta y dramaturgo alemán Bertolt Brecht, y la frase es una de las que vuelven siempre en la poesía del exilio. Ya me dirán ustedes si no. Me parezco a aquel hombre que andaba por el mundo con un ladrillo, tratando de explicarle a todos cómo era su casa. ¿Pero de qué exilio habla Jacobo, mexicano nacido en México? Su exilio es un exilio, en primer lugar, heredado. Y es esta herencia del exilio, del desarraigo, que es a la vez pérdida de las raíces, y para volver a Simone Weil, suma de raíces, que es una mirada que me gusta mucho y además me tranquiliza, perdonen ustedes, es esta herencia uno de los núcleos fundamentales del libro. Ya me explicarán Miriam y Jacobo por qué heredamos estos exilios. Aquel que busca las respuestas a esas preguntas que no dejan de circular por nuestro interior. ¿Por qué tenemos la necesidad vital de tener claras nuestras raíces, de escarbar en la tierra hasta encontrarlas y hacerlas propias? ¿Por qué precisamos saber de dónde venimos? ¿Qué polvo de otras vidas forma parte de nuestros huesos? ¿Qué risas y qué dolores conforman este ser que somos? Los poetas han sabido desde siempre aquello que la ciencia apenas está descubriendo, que la herencia no aparece solo en el color de los ojos o en la estatura, o ustedes deberían ver los chinitos maravillosos que tiene la nieta de Miriam, sino que heredamos también emociones y sensaciones. De pronto reaccionamos de determinada manera ante un estímulo, no por nuestra propia historia, sino por historias que desconocemos de quienes nos han precedido en estos caminos. Y así, por ejemplo, el miedo, que es algo que me resulta muy cercano, que yo siento ante algo que es mío, pero es también el que marcó a mi abuela niña en los pogroms de Odessa de comienzos del siglo XX. O mi amor por los árboles es el de aquel tatarabuelo que abrazaba los árboles que rodeaban su casa en el sur de Italia, como los abrazaba el abuelo de José Saramago en algún lugar de Portugal. Los poetas supieron mucho antes que la ciencia que en última instancia no somos sino polvo de estrellas. Y Jacobo Sefamí es un poeta en busca siempre de su propio rastro estelar. ¿O por qué si no un hijo del exilio judío elegiría ser a su vez exiliado como mexicano que viene a vivir a Estados Unidos? Y digo viene porque estoy en este momento desde anoche aquí en Middlebury, muy cerca de Jacobo. El tercer epígrafe que enmarca el libro es de uno de los grandes filósofos latinoamericanos, ya citado por Miriam, el ecuatoriano que pasó casi toda su vida en México también, Bolívar Echeverría, que no solo es, como les decía, uno de nuestros grandes pensadores, sino que fue además el marido de Raquel Serur, la otra hermana que Jacobo eligió en la vida. Bueno, hay que decir que se eligen mutuamente estos hermanos y hermanas. Porque así como los exiliados vamos adoptando tierras y raíces, también vamos adoptando, o quizás sobre todo,
vamos adoptando familia. Bolívar habla aquí de la imposibilidad del regreso, uno de los temas más dolorosos para exiliados, desterrados, transterrados o migrantes. Él dice, imposible regresar a Dublín. Tal es el trabajo de la nostalgia que termina por sacrificar su objeto en beneficio del objeto añorado. Uno quiere volver, pero volver es imposible, no solo por lo de Heráclito y el río, que ya de por sí es implacable, sino porque transfigurada la ciudad a la que uno quisiera regresar, solo puede existir en verdad, espejismo cruel, en el universo inestable de la memoria, esa frase con la que se quedaba Miriam. Y entonces podemos leer Por tierras extrañas como un hermoso viaje por ese universo inestable de la memoria. Pertrechados con las palabras que nos regalan estos textos, porque el viaje que estamos a punto de emprender es a la vez, como decíamos, un viaje por el espacio, por el tiempo, por el propio interior y un viaje por las palabras que nos conforman, aquellas que forman parte de nuestro equipaje amoroso, el que hemos recibido de nuestros ancestros y el que hemos elegido. A la pregunta ¿qué salvaríamos en un naufragio?, pregunta que formulada de una manera u otra se ha hecho todo migrante o exiliado al tener que poner en una pequeña maleta o mochila o caja lo más importante o lo más necesario de su vida, aquello que lo acompañará a la nueva tierra, la llave de una casa a la que nunca volveremos, o la lengua, como lo hicieron los judíos sefardíes, la medallita que nos regaló la abuela al cumplir 15 años, o la carta que nos escribió alguna vez nuestro padre. Frente a esa pregunta, ¿qué salvaríamos en un naufragio?, los poetas eligen las palabras de los autores que los han acompañado en la vida. En este sentido, Por tierras extrañas es no solo el diario de un viaje, sino también el equipaje poético que acompaña a Jacobo durante ese viaje. Y si hablamos de literatura y memoria, es infaltable la referencia a la famosa Magdalena de Proust, y ese fragmento de En busca del tiempo perdido es el epígrafe de la primera parte, de Ida. Una Magdalena que en el caso de Jacobo se hace presente a través de la comida tradicional judía, mezclada siempre con los sabores mexicanos. Dejo el resto de epígrafes para que ustedes mismos los descubran, pero sí permítanme decirles que en ellos los versos de los poetas y escritores que Jacobo ha elegido van marcando un camino que me recuerda esos juegos que jugábamos de niños, en los que había que unir los puntos para formar un dibujo, ¿no? Venían numerados y había que seguir los números. En este juego propuesto por Jacobo, al unir los puntos, lo que aparece es, como en el cuento El Hacedor de Borges, su propio rostro. ¿Se acuerdan que decía, un hombre se propone la tarea de dibujar el mundo? A lo largo de los años puebla un espacio con imágenes de provincias, de reinos, de montañas, de bahías, de naves, de islas, de peces, de habitaciones, de instrumentos, de astros, de caballos y de personas. Poco antes de morir, descubre que ese paciente laberinto de líneas traza la imagen de su cara. Así, el libro de Jacobo. Juguemos a seguir el orden que nos plantea y empecemos por de Ida. Comienza en el verano de 1976 en un kibutz en Israel. Le toca trabajar en el corral de las vacas y ahí un jovencísimo Jacobo hace dos descubrimientos: el amor y su pasión por las vacas. Quizás sea un solo descubrimiento, el amor y el amor. El amor y la pasión por las vacas consta en el libro, como decía Miriam, Vaquitas Pintadas, perdónenme, homenaje a Manuel Puig y sus boquitas pintadas, y Rubias de New York, y a las vacas, eso ustedes no lo saben porque no están en Middlebury, los que no están, por ahí andan Paco, Carmen, Karina, a las vacas cuyo aroma conocemos muy bien también aquí en Middlebury, y quizás haya sido la razón secreta por la cual Jacobo es fanático de este pueblo de Vermont, el olor a vaca, que cada tanto, más frecuentemente de lo que quisiéramos, nos llega
a las aulas de nuestro college. En el kibutz, Shulamit le descubre el primer tipo de amor y Uma, la vaca, el segundo. Por allí están también un zarape, del que vamos a hablar más tarde porque ya Miriam lo mencionó y Jacobo leerá una parte, ese zarape que realmente nos hace reír, pero que también nos hace añorar, como no, y ese capitulito que, para seguir con las referencias proustianas, se llama En busca del horno primigenio, cada quien tiene su Madalena, y que a mí, tengo que decirlo, es En busca del horno primigenio, me entibió el corazón. Siempre me he preguntado cómo conviven en Jacobo y en algunos otros seres casi tan entrañables como él, nunca tanto, el más maravilloso sentido del humor y la más desolada melancolía. Pienso en Tela de Cebolla como un ejemplo de lo mismo. ¿Es de verdad una característica cultural? ¿Es una marca de la judeidad de alguien? ¿Qué dicen ustedes, Jacobiux, Miriam, Cintia? Lo cierto es que yo he pasado de la risa al llanto una y otra vez al leer y releer estas páginas, como lo decía también nuestra querida amiga Sara Pot en una presentación que se hizo anteriormente del libro. Lo cierto, decía, es que todos estamos siempre en busca de los sabores primigenios. Yo creo que vamos a restaurantes sofisticados y de las más variadas regiones del mundo solo para volver con mayor gusto aquello que nos trae a la memoria casi lo único verdaderamente importante. Déjenme leerles estas líneas de Jacobo. Cito: aunque despreciaba la berenjena, ese es un gusto que con el tiempo se fue imponiendo, como ahora, cada vez que voy a un restaurante persa, para recordar, aunque sea remotamente a mamá, me muero por el borani. Y yo me pregunto si no será por eso que hacemos todo lo que hacemos, es decir, para recordar, aunque sea remotamente a mamá. En mi propia identidad judía, mezclada con la italiana, sembrada en la Argentina y pasada a México, me sale con más facilidad lo melancólico, tengo que decirlo. Por eso admiro la capacidad de Jacobiux de hacer que todos celebremos la vida permanentemente. Y vaya que hace que la celebremos siempre que estamos con él. Aquí en Middlebury, en Irvine, en México, o donde nos lo encontremos, Jacobo siempre tiene una risa a mano para hacernos recordar que la vida es eso, festejo y celebración. ¿De dónde lo sacas? ¿De dónde lo sacas, por Dios, para aprenderlo? Amo el vínculo entre la cocina, esas risas, la familia, la comunidad. Y en este capítulo, la mezcla genial entre lo judío sirio y lo mexicano es un festín que da antojo de probar todo y de abrazar sobre todo a todos los protagonistas. Fíjense, leo un pedacito acá que dice: cada vez que yo llegaba desde Estados Unidos para pasar unos días con la familia en México, mamá me recogía en el aeropuerto. Al entrar a la casa, el olor de los sambusek desde el horno inundaba la cocina. El sambusek, o no sé si lo pronuncian grave o agudo, tiene un valor sentimental irreemplazable para mí. Son las empanadas de la vuelta, las del regreso al hogar. No me las puedo imaginar sin mamá en la casa, sin el café turco y las roscas y la fruta a altas horas de la noche, con las pláticas atropelladas que lo quieren contar todo y se interrumpen a cada instante con carcajadas, guiños y chistes familiares que se repiten incesantemente. Quien nunca ha vivido fuera y no ha vuelto a la casa familiar no sabe de qué está hablando Jacobo. Esas charlas en las que todo se cruza hasta altas horas de la madrugada y que un mal día se cortan para siempre. Ahora que mamá ha desaparecido, que la casa está deshabitada, que la tienda de la Lagunilla ya no nos pertenece, que las cenas de Shabbat se han disipado, me pregunto, ¿a dónde hay que volver? ¿Dónde quedaron mis Madeleine proustianas? La hora de la vuelta en que ella aparecía con sus cachetes rechonchos y suaves para regalarme los besos del amor.
¿Dónde está el horno de mi pasado? Di, mamá. Como decía Bolívar Echeverría, solo en el universo inestable de la memoria, o, y esta es la respuesta verdadera, en la escritura del querido Jacobo Sefamí. No es menos desopilante que la aventura del zarape mexicano la que rodea a los quipes. Y yo no sabía la historia del título, pero no estoy tan segura de que no sea un buen subtítulo para Por tierras extrañas, los quipes en la petaca. Lo dejo ahí para la siguiente edición. Esos quipes con los que Jacobo llegó a Texas como flamante estudiante universitario, cocinados y congelados por la madre para que, cita, siempre me acuerde de ella y que celebre Rosh Hashanah con nuestra comida, y que no está claro si en el momento de comerlos aún están en buen estado o ya no, pero cómo defraudar el deseo materno, ¿no? Este ya es el exilio propio, el de Texas, el de irse a estudiar a Austin, sabiendo que ese viaje, o intuyendo que ese viaje, no tendrá regreso, que hará que nunca más vuelva al país en el que pasó la infancia, aunque en el caso de Jacobo, la infancia no es el momento de la felicidad. De hecho, su camino por tierras extrañas es un modo de aprender cómo se puede redescubrir la felicidad. La segunda parte es el viaje hacia las raíces, y no es casual que comience con 2 epígrafes que pertenecen a las 2 raíces que Jacobo reconoce como propias. Las judías, con una frase de Yehuda Haleví, y las mexicanas con un fragmento de, ni más ni menos, Los Cantares Mexicanos, antiguo poema náhuatl. Un viaje a Turquía en 2015 y a Siria en 2009 son la síntesis de esa búsqueda. La vida de los judíos expulsados por el Imperio Español en una Estambul cosmopolita y diversa es también la vida de la propia familia de Jacobo. Los olores, los colores, los ritmos. Al entrar a una cafetería dice, yo evoco a mi papá que me daba instrucciones, 3 cucharadas grandes de café y 3 medianas de azúcar. Esa es la medida. Algo parecido decía mi madre. Por eso Jacobo no es nunca un verdadero turista, porque cada sitio es en realidad una suma de memorias, la suma de raíces de Simone Weil, y no hay espacio en el que no sea posible encontrar alguna huella familiar. Soy turista y no lo soy, dice, aunque no sepa quiénes hayan sido mis ancestros. Este viaje a Estambul reafirma mi identidad difuminada, me devuelve un grano del pasado y de la memoria que se fue. Y aparece la lengua, claro, ese judeo español que los sefardíes expulsados de España han conservado a lo largo de los siglos. Un caso único en la historia de la humanidad. Y aquí está Miriam, que comparte con Jacobo esas raíces. Ustedes saben que juntos escribieron por mi boca esa maravillosa selección de textos de la diáspora sefardí, aunque Jacobo reconoce que no era la lengua que escuchaba en casa, la lengua que escuchaba en casa era el árabe, y ya vamos a dejar para más adelante la charla sobre las lenguas. Leyendo a Jacobo, pensaba en lo difícil que es explorar las propias raíces y no explorar a la vez el dolor que traen consigo. El cierre del viaje por Turquía es un modo hermoso y triste de decirlo. Les leo este fragmentito para que escuchen ustedes a Jacobo antes de escucharlo. Hay una historia con Orhan Pamuk que crea el personaje Jacobo, donde frente a las 2 fotos de cuando tienen la misma edad, Jacobo y Pamuk, Jacobo le dice, pero Orhan, soy tu otro yo, somos el mismo casi, ¿no? Y cierra este capítulo diciéndole lo siguiente. Pamuk, soy yo, ¿no me reconoces? Soy ese otro que se fue, que huye despavorido por el mundo, que busca afanosa e infructuosamente ese ser inexistente más allá de los mares y de los ríos. Mi vida es una fuga y todo lo pierdo y todo es del olvido. Dame la mano, ayúdame a cruzar la calle, otórgame fuerzas para que Mili emerja de nuevo y hable en la tierra con el lenguaje de las nubes.
De vuelta, es por eso tal vez la parte más dolorosa. Es la tercera y es la que se dedica a las ausencias amadas, las de las dos mujeres más extrañadas, la madre y Mili, esa hermanita que se escapa de la mano del niño Jacobo y corre al encuentro de la muerte en alguna esquina de la colonia Roma. Jacobo escribió la novela Los dolientes sobre el duelo y Mili en lo inacabado mutante sobre esa muerte niña que no lo ha abandonado nunca. Cuando quise escribir sobre ese libro, lo único que pude escribir, y están publicadas, no importa, así, son frases quebradas, porque es tanto el dolor que encierra ese libro, con una contundencia poética impresionante, que solo nos queda quebrar nuestra propia lengua para acompañar ese quiebre del poeta. Dos sueños enmarcan estas dos últimas historias de Por tierras extrañas. ¿Hay acaso tierra más extraña que la muerte? Y el viaje onírico, estos dos viajes, buscan ser un modo de soportar el dolor, aunque la escritura sabe que no hay modo de evitarlo, que ahí está siempre, y que son el verdadero origen de estas páginas y de todas las páginas que escriba Jacobo a lo largo de la vida. Porque siempre detrás de las risas, de la inteligencia, de la vitalidad entrañable, y repito el adjetivo, porque para mí es el que mejor retrata Jacobius, para mí y para muchos, también lo dijo varias veces Miriam, es el que más se repite en todos los textos que he leído sobre su obra. Esto, además de eso, de las risas, de la inteligencia, de la vitalidad, estará siempre ese retrato de Mili que lo acompaña y que ahora nos acompaña también a nosotros desde la portada del libro. Las ensoñaciones falaces cerraban también aquellas páginas dedicadas en poesía a la hermanita. Páginas que son como estas, un clamor, un aullido, una plegaria, una letanía. El Cádiz de un hombre de más de 60 años por la hermanita niña, pero a la vez por su propia infancia atropellada en una esquina de una ciudad, como la cantara el poeta, terrible, gris, monstruosa. Una infancia que se quedó sin palabras, sin luz, sin oxígeno, y que se sueña entonces Yehuda Halevi, Moisés de León, Juana Inés de la Cruz, se sueña en Estambul, en Al-Ándalus o en Nepantla, se sueña para saber si su demencia tiene cura. ¿Qué, si no la escritura, podría curarlo del dolor? ¿Qué, si no la escritura, podría despertarlo de, y cierro con estos últimos versos del libro dedicado a Mili, que si no la escritura podría despertarlo de la herida perenne del descalabro de Mili? Muchísimas gracias, Jacobius, por este hermosísimo Por tierras extrañas, y como bien dijo Miriam, larga vida a estas páginas, larga vida a tu escritura poética, siempre. Gracias. Muchas gracias, Sandra. Muy bello tu texto también. Muy bello el texto de Miriam, y ahora vamos a escuchar, ¿no es cierto, Jacobo, el texto en tu voz? Sí, bueno, antes que nada agradecerle a Cintia permitirnos este foro para dialogar. Estaba yo viendo las pantallitas de todos y estamos por todos lados del mundo. Hay gente en Italia, en Argentina, en México, en Estados Unidos. No sé si, Moacir, ¿tú estás en Brasil? Sí, en Brasil. Así es que, bueno, es divertido. Agradezco muchísimo a Cintia y digamos que yo estoy harto del Zoom, pero a mí me emociona mucho estar con ustedes. Les agradezco mucho su asistencia. Pues es gente muy querida que está presente aquí y realmente muy emocionado. Estoy con COVID,
pero ya estoy de salida y no los voy a contagiar. Así es que, sin problema, me dio un COVID ligero y espero, bueno, en un par de días, con la sana distancia, estar cerca de Sandra, pero no te podré dar un abrazo, sino hasta creo que el lunes, no sé qué día. Igual a Carmen, que estaba por ahí, y a Karina. Bueno, en fin. Todo lo que han dicho pues me conmueve mucho. Debo de decir que me hubiera encantado que los editores comerciales las hubieran escuchado para convencerles de que el libro valía la pena. Porque tuve dificultades para publicar el libro. Inicialmente yo quería publicarlo en Random House, donde publiqué Los Dolientes, o en Planeta también, y lo intenté en ambas compañías, pero ellos no sabían qué hacer con mi libro. Es decir, ¿qué libro, qué es esto? ¿Es una novela? ¿Es un libro de relatos? ¿Hay crónica? ¿Qué es? Y digamos que esa cuestión de género literario, de no saber dónde ponerlo en una librería, complicó yo creo que mucho el departamento de mercadotecnia de esas editoriales, pero bueno, al fin y al cabo no me importa. O sea, yo creo que lo que yo quiero es llegar a los lectores, y en este caso, por ejemplo, tengo un tremendo lujo con ustedes escuchándome y leyéndome. Así es que yo feliz de la vida con pocos lectores, porque digamos, además no es un libro ni bestseller, ni mucho menos. Y es un libro, como lo han descrito, bastante diverso, que yo creo que sí tiene una cohesión, o eso por lo menos lo intenté, que estuviera bien cohesionado. Y lo que ya lo comentaron, el primer texto y el último se compaginan porque está el amor y la muerte al final. El personaje, que puedo ser yo o no, busca un suicidio en Pamplona. Si el principio es la vaca, al final es una vaca, pero que en realidad no es una vaca, es un toro, y el personaje termina con una cornada en el corazón. Así es que ese era un juego un poco para trazar el arco completo del libro, pero también pensé que era muy importante poner en el centro del libro las crónicas de viaje a Siria y a Turquía, porque viene mi familia de allí y es la búsqueda de raíces. Yo vengo de una familia siria y, bueno, y turca también, pero una familia, digamos, no letrada en lo absoluto. Mis abuelos eran analfabetas. Así es que entre los Halevis, que son los de Alepo, y los Shamis, o los otros judíos de México, siempre a los de Damasco nos catalogaban como los que vienen del cerro, es decir, los más ignorantes de todos. Entonces yo siempre me pensaba, bueno, no tengo familia que agarrarme, o qué, ¿de dónde me agarro yo? Vengo del cerro, pero bueno, ¿dónde están mis familiares? Y me daba mucho interés buscar esas raíces. Y bueno, pues dije, bueno, si soy judío, pues mis raíces están en Israel. Y dije, no, pero también Abraham no era de Palestina, era de Mesopotamia. Y entonces dije, bueno, y Siria, Irak, toda esa zona, pues es también mi zona. Así es que dije, bueno, ¿por qué no voy a Siria? Tuve muchas dificultades porque la gente me decía, no vayas a Siria, te van a matar. Y dije, bueno, voy, pero voy de converso católico, por si acaso. Entonces, fui a Siria, fue maravilloso porque realmente me di cuenta que soy de cultura siria total, pero total. Es como los chicanos que se van a México, y es muy frustrante para ellos, sobre todo cuando no saben español, porque, bueno, saben que esa es su cultura, ¿no? Y entonces los sirios se frustraban mucho conmigo porque me hablaban árabe como, bueno, como si yo fuera su paisano,
y cuando veían que yo no podía hablar árabe, pues era muy atropellada la cosa, pero me recibieron es gente muy linda. Y por eso me duele tanto lo de la guerra. Bueno, tuve suerte de poder haber estado ahí en el 2009, después prácticamente imposible volver a Siria con todo el tema de la guerra reciente, ¿no? Y me duele muchísimo. Y hay en el libro un texto que escribí más a posteriori de esas crónicas que se llama La devastación, donde hablo pues, de la absoluta devastación de Siria. Pero también pensé que tanto Siria como Turquía son falsas pistas. Después me hice, eso ya no aparecen por tierras extrañas, pero me hice una prueba con no sé si conozcan 23andMe, que es una manera de saber las raíces de uno de términos de DNA, y resultó que tenía 10% ashkenazí, así que bueno, órale, por eso me gustan los bagels. Pero en fin, aunque el arenque, forget it, no me gusta el arenque, no me gusta para nada. Pero bueno, algo ashkenazí salió en la prueba, pero también es muy caótico. Dije, no, en realidad todo eso es falso. Entonces, por eso es de que muy bien, ya lo apuntaron Miriam y Sandriux, todo es muy inestable. Pero hay que ponerlo, yo creo que uno escribe de lo que le nace a uno, y para mí todo el tema de los viajes de mi vida a lo largo de los años ha sido tremendo. Yo vivo en Estados Unidos, pero siempre pues me identifico obviamente como mexicano al vivir en Estados Unidos, pero me ha tocado en ocasiones que alguna persona mexicana dice, ¿cómo Jacob Sefamí? Ese no puede ser mexicano. Le han dicho a amigos, dice, no, Jacob Sefamí no puede ser mexicano, eso no es mexicano. Entonces le digo, sí soy mexicano, y dice, sí, con ese apellido, ¿cómo va a ser usted mexicano? Entonces, yo siempre digo, bueno, me tengo que explicar, porque vivo en un lugar donde no vivo en el entorno comunitario. Yo crecí en una comunidad donde todo era cerrado, es decir, la casa, pero después de la casa todo el entorno del edificio. Por ejemplo, yo crecí en un edificio, casi todos eran judíos. Las calles, todos a los alrededores. Iba yo al Centro Deportivo Israelita, que es el centro judío, iba a una escuela judía. Entonces, cuando fuimos por primera vez a México, cuando conocí a Sally, que está por ahí, que es mi esposa, fuimos de novios, fuimos a México, empezamos a ir a restaurantes y a lugares, y me decía Sally, bueno, aquí no hay mexicanos, ¿o qué? Porque solo veo judíos. Pero eso es lo chistoso, ¿no? Que uno vive en un entorno y no se da cuenta de que es muy cerrado, muy cerrado. A mí yo me asfixiaba con esa cerrazón familiar, comunitaria, y la salida me vino bien, pero al salir te das cuenta que eres singular. Muchos somos singulares, y esa es la realidad actual del mundo. Somos singulares en el sentido que somos diferentes. Y yo no soy en ese caso una excepción. Hay muchísima gente, migrantes por todas partes del mundo, que tienen que pues explicarse quiénes son, de dónde vienen, es decir, la cuestión de la identidad es un tema muy, muy vivo hoy en día. Así es que creo que esa fue una de las razones del libro, que yo dije, bueno, a la gente le da curiosidad que yo sea judío y mexicano y árabe y todas estas cosas. Y digo, bueno, ¿por qué no lo empiezo a escribir? Y esa fue entonces una de las razones. Yo creo que no hay tiempo para la lectura, Cintia. Creo que sería mejor dialogar, porque si no ya esto ya se extendió mucho. ¿Qué opinas? Es que yo opino que sí te queremos escuchar un poco, así que elegí 2 o 3 textos de los que habías preparado y... Bueno, miren, para no extenderme mucho, quizá les puedo leer el primer fragmentito de mi llegada a Siria. Es un fragmento de una página, y después quizá escoger otra página y ya. Es que de verdad no hay mucho tiempo y no quiero abusar de su generosidad o de su presencia ahora mismo. Pero bueno, les voy a leer
este primer texto, todas las crónicas de Siria, de su viaje que hice en el 2009, lo hice con mi hermano, que es actor, y su hijo, que es ahora se está titulando de doctorado en clásicas. Fuimos los tres. Estuvimos en Siria en el 2009. Y dice así, el texto de la crónica se llama Memorias hechas pedazos, porque la idea era ir a Siria, bueno, mía, de mi hermano y su hijo, les valía gorro ir a ver digamos, la zona, el barrio judío, pero para mí sí era muy importante visitar el barrio judío, y fue muy curioso esa visita porque el barrio judío básicamente estaba en ruinas, Eran las tiendas de la Lagunilla, es decir, la Lagunilla es el centro de México, que hay muchos comerciantes y muchos judíos, todavía creo que hasta ahora, tienen cortinas de fierro, de esas que se enrollan. Esas cortinas de fierro los domingos están cerradas, y si uno visita las calles de la Lagunilla, en la calle de Honduras, Perú, etcétera, esa zona del centro de México, verá esas cortinas cerradas. Pues era exactamente lo mismo en Damasco, pero todo lleno de tierra, deshabitado, no era un pueblo fantasma, ese barrio judío, todos se habían ido, quedaban 15 personas judías en Siria, cuando yo fui, quizá hoy menos. Vino un señor y se presentó conmigo, me dijo, soy el presidente de la comunidad, y me dio una tarjeta. Digo, órale, presidente de la comunidad, son 10. Bueno, en fin, perdón que me ría. Pobrecito, yo creo que, no sé si hoy en día viva, es un señor muy mayor, y su esposa, perdón, su hermana, que se llama Rachel, que fue mi Virgilia, es decir, me llevó a conocer el bar. Bueno, les digo rápido ya este primer fragmento. Dice, la lengua recóndita. Volví a la infancia, a la adolescencia. Mamá se escuchaba por todas partes, casi como eco de lo que yo oía y no entendía, pero trataba, a veces con éxito, a veces inútilmente, de comprender. Era el idioma de papá y mamá, el de las abuelas, el de las tías, en el que comenzaba la conversación con lelulad, los niños, aunque luego descubren en un diccionario del árabe que niño se dice walad. Era el idioma íntimo, el de la complicidad, el del código secreto, unas cuantas expresiones que ahora que estoy en Damasco oigo a borbotones. Al-Asaha, que tal vez no había oído en más de 20 años y que mamá usaba poco, de vez en cuando nos deseaba salud, y lo decía en lugar de Awafi Sahten, el buen provecho, o que el Dios te dé salud. Ahora en la boca del mesero que me hace sentir como si ese muchacho fuera un hermano o alguien muy cercano a la familia. Pero lo divertido es que yo andaba por las calles y le decía a los comerciantes, para sacarles una sonrisa, Ana Shami Mexican, y ellos se reían conmigo y celebraban que yo fuera su paisano de México, y me exhortaban para entrar con un fotal, haciéndome pasar a sus tiendas, del mismo modo que mamá hacía pasar a las visitas que llegaban a la casa. Con el poco árabe, con las escasísimas palabras, mi hermano y yo lográbamos comunicarnos con Mohamed, nuestro taxista, aunque acudíamos a las señas también cuando las palabras ya no daban de sí. Mohamed nos refería a su familia con 4 hijos mientras recorríamos Siria de norte a sur y de oeste a este, casi en la frontera con Irak, y con ese espléndido sitio, Palmira, las ruinas romanas en medio del desierto. Y venían más expresiones a mi mente, acompañadas de la voz de mamá, casi susurrándome al oído, Haratelbereke, aunque en esta ocasión solo sea eufonía del vocablo, no acababa de comprender qué deseos en fiesta se manifestaban. Por supuesto que también regresaba el Mafi Masari, no hay dinero, el Ala Kefak, que mi hermano y su hijo se empeñaban en traducir al español del DF como chido, chido, haciendo repetir la palabra taxistas, guardias, meseros
y todo aquel que se cruzaba en nuestro camino, extendiendo el pulgar derecho, aunque en una de esas mi hermano se automachucó el dedo con la puerta de un taxi. Lo interesante es que mamá jamás pisó Siria, pero toda ella era Damasco, con su generosa hospitalidad y con una herencia milenaria de comerciante, idéntica a la que observé en Yusef, el comerciante musulmán devoto que gozaba con el regateo. Nosotros, por supuesto, tuvimos que volver a nuestras raíces, fracasadas porque terminamos por abandonar el comercio y no sentirnos tan defraudados con nuestro poder de negociadores que salen con amplia sonrisa, seguros de haber conseguido un buen precio por la compra, aunque nunca sepamos si nos dieron gato por liebre. En fin, el idioma que estaba casi muerto en nuestras bocas, aunque cada vez más vivo y difundido en el mundo, volvió a susurrarnos al oído y muchos de sus habitantes fueron desconocidos que adquirían cierta intimidad de nuestro sentir. Despedimos a Mohamed, el taxista, con un abrazo y un Alamak, Alashmiro, que parecía como si fuera nuestro primo. Pero quizá el momento más sobrecogedor de este sentimiento se dio con el taxista que nos llevaba al aeropuerto, ya dispuestos a volver a nuestras casas. Sin pedirle ni preguntarle, comenzó a cantar todo tipo de canciones. Yo, animado, le pedí una canción de cuna que oí de labios de papá, y con una ternura y un cariño se volcó a cantarnos una melodía que me era ajena, pero a la vez profundamente íntima. Era quizá lo que yo deseaba de este viaje a mis raíces, cada vez más perdidas y notablemente en ruinas, como las casas que se caen a pedazos en el barrio judío de la ciudad vieja de Damasco. Bueno, yo creo que con eso es suficiente de lectura. Hay muchas cosas más que se podrían leer. El del zarape, que sí es muy divertido porque juega con... Bueno, yo ya me dije que es divertido, imagínense qué presumido. Pero bueno, es chistoso porque juega con la identidad mexicana. Digamos, yo el cuento nada más brevemente les relato, me compré lo que yo creía que era un zarape. Cuando leí este cuento por primera vez, lo leí en Alemania, vinieron unas amigas mexicanas y me dijeron, estos no saben ni lo que es un zarape, porque era como una especie de jorongo de mariachi que compré en la Lagunilla, porque mi hermano me dijo, te lo llevas y luego lo vendes cuando no tengas dinero. Le dije, ok, entonces me lo llevé, y entonces era toda la confusión que tenía la gente conmigo, porque yo me ponía eso, y decían que este es mexicano, pero entonces incluso en Nueva York vino un señor y me dice, ¿por qué? Yo te lo compro. Yo estaba muy asustado, tenía como 17 años de edad. Y todo el juego que hago con el tema del jarape, del zarape, colgarlo en la pared y que la gente crea, bueno, ya estamos en México. O que la gente que me veía en el tren me decía Spiri González y cosas así. En fin, pero ya no creo tener tiempo para leer. Así es que, Cintia, si quieres, ¿por qué no dialogamos? Sí, abrimos a ver si alguien tiene algún comentario o pregunta. Yo te quería preguntar un poco, tal vez, ¿cómo fue el proceso de escritura? Es decir, por un lado tenías muchos fragmentos que ibas escribiendo, que habías escrito, pero ¿cuándo supiste también que todo eso conformaba un libro en conjunto? Sí, fíjate que fui escribiéndolos en diferentes momentos. El primer texto que escribí, de todos los que están en ese libro, es el texto de mi hermana, y lo escribí por ahí finales de los 80s. Nunca lo publiqué, lo escribí como una especie de terapia, porque yo lloraba todas las noches, y Sally a lo mejor me puede desmentir, pero yo lloraba, y entonces una vez ella me animó a escribir sobre la muerte de mi hermana, y la verdad sí funcionó como terapia. Yo escribí ese texto y me ayudó mucho, pero no lo publiqué, se quedó ahí.
Y después fui escribiendo otros textos, el de la vaca, por ejemplo, el primero, también lo escribí hace tiempo, apareció como prólogo a mi antología Vaquitas Pintadas, pero de repente dije, es que puedo armar el libro, y sí lo pensé mucho, digamos, la estructura del libro sí la pensé mucho, me tomó trabajo organizarla, pero sí lo hice. Así es que no es un libro que Los Dolientes, por ejemplo, lo pensé muchísimo, muchos años, pero lo escribí en 6 meses de un jalón. En cambio, este no, es mucho más caótico. Ok. A ver, ¿alguna otra pregunta o comentario? Sí, Vicky. Jacobo, mil felicidades. Gracias por estar, Vicky. Qué emoción escucharte, y ahora ligo cabos. Ese viaje que hicimos con Dante, por ahí anda Marco, Sí. te hizo ser escritor peregrino. Por razón indagaste de que cómo y por qué. Sí. Bueno, te felicito Muchas de verdad. Esos viajes sí, me encantó. Son infinitos. Muchas gracias. Sí, me encantó compartirla. Es que Vicky se refiere a una clase que estuvimos juntos también con Miriam, con Marco Perilli, sobre la comedia. Ya no le llamo la Divina Comedia, si no voy a ser mal estudiante. Darrell, que es copresidente del AXA, nos quiere decir unas Es. Hola, hola. Dije es. Ah, perdón, escuché fue. No. Sí, todavía soy, hasta ahora. Sí, buen día, buenas tardes a todos, según donde estén. No, solo quiero de parte del AXA agradecer a todos los panelistas, por supuesto a Jacobo, a nuestra querida Miriam, a Sandra Lorenzano por haber participado en este panel, por supuesto a Cintia, que siempre organiza y coordina estos encuentros tan lindos en que todos del AXA y algunos no del AXA podemos vernos y compartir estos momentos y estos textos. Y bueno, y personalmente, Jacobo, te felicito y te agradezco también como lector por este libro que es tan hermoso y que me impactó tanto como lector. Solo quería decir eso. Muy amable, muchísimas gracias, Darrell. Yo quería, si podías hacer un comentario. Voy a hacer el comentario, si quieres, de los quipes en la petaca, para que la gente entienda. Bueno, rápido. Es que Miriam es de verdad poeta, es decir, que yo ahí le escribo. Tiene pésimo sonido, por favor. Es que Miriam le interesa muchísimo el oído. Entonces, cuando escuchó los quipes en la petaca, dice, oye, está horrible. Entonces me dijo, horrible, quítalo, ese estilo, quítalo. A mí me hacía mucha gracia los quipes en la petaca por la idea de un personaje que va cargando su cultura. Es decir, pones los quipes y te los llevas cargando, pero no hice caso al sonido de la frase y a Miriam le chocó la frase. Entonces peleamos mucho. Siempre peleamos, Miriam y yo, pues porque siempre hay que pelear cuando se trata de una coma. Es así, Miriam, pero está muy bien. Yo lo agradecí mucho. Al final le puse Por Tierras Extrañas, creo que quedó muy bien el título, pero sí dejé el título del cuento, Los quipes en la petaca, porque sí se me hace acertado para el tema, digamos, llevarte. Porque es lo que hacemos todos los migrantes, nos llevamos en la petaca nuestra cultura. ¿Cómo te la llevas? O sea, y el cuento, Los quipes en la petaca, se lleva esta cosa que le hace su mamá, pero en realidad no te la puedes comer esa comida fuera de tu casa. Cuando te la vas a comer solo, te sabe mal, es horrible. Y así bueno, no saben cómo se defendió, ¿eh?
No, yo dije, ya no te lo vuelvo a decir, es tu decisión. Equivócate tú solo. No, yo lo que te iba a preguntar es totalmente otra cosa, Jacob. Yo sé que tú eres un lector, lo has estudiado, sé cuánto te emociona la poesía de César Vallejo. Y César Vallejo es único en su echar al fuego el lenguaje y recuperarlo de otro modo, cómo vuelve de pronto, él puede jugar convirtiendo un adjetivo en un verbo, sí, o sea, tuerce el lenguaje, le da unas vueltas de tuerca muy únicas. Puede también hablar como hablan los niños, puede decir morido en vez de muerto. Bueno, hay aquí en tu libro algunos momentos que realmente son una aportación, porque es lo que yo decía, hay muy pocos libros que hayan hecho un mestizaje con el árabe como una de las lenguas judías también, ¿no? Sí, sí. Y tú usas, por ejemplo, la palabra haram, que en árabe quiere decir pecado, te la has inventado de una manera genial, que es haramear. O sea, allí hay varias vueltas de tuerca en ese uso. De pronto no sé si yo lo anoté aquí porque tú lo dices o lo digo yo, ya no sé, porque ya no me da tiempo de verlo ahorita, pero como palabras que dan de sí, lo que tú haces con eso, me encanta. Es una aportación realmente de tu libro. Muchas gracias. Mira, la comunidad judía siria es la que inventó algunas palabras, pero yo a partir de allí también recreo, porque la palabra, para ser honesto, jaramero es una palabra que usábamos de niños en mi comunidad, cuando alguien estaba en el ayuno de Kippur, por ejemplo, y se iba a comer, entonces dice, jaramero, jaramero. O la palabra jazito para pobrecito, que también es una mezcla árabe-español, o la palabra jajamito para alguien religioso. Ese es muy jajamito, ¿no? Son palabras que ha usado la comunidad, creo que sigue usando la comunidad, pero por ejemplo, jaramear ya es una cosa ya que voy inventando yo también. Así es que te agradezco el comentario, pero creo que sí hay muy poco. Yo recientemente estuve estudiando los escritores de origen árabe, judíos, en América Latina, no son muchos. Eduardo Jalfón es uno de ellos, que tiene un abuelo libanés, bueno, también otros abuelos, solo su abuelo, me parece materno, es de Polonia, pero los demás abuelos son sefardíes o me parece que de Líbano, el abuelo paterno, la abuela paterna creo que es de Alepo y la otra abuela creo que de Trípoli, pero en fin, usa muy poquísimo árabe, pero lo curioso es que también hace referencias al árabe vinculadas con la comida. Entonces, la gran mayoría de los escritores, digamos, que tienen orígenes árabes, las pocas palabras que aparecen siempre están relacionadas con platos. Pero no mucho más ahí, no mucho más. Paquito, Paquito, muchas gracias por estar. Paquito también tiene COVID. Sí. Yo por celos. Nada, yo solamente quería decir, dos cosas. La primera, el libro yo lo leí hace mucho tiempo. Lo leí. Uno de los primeros lectores, Paquito. Sí, lo leí como manuscrito y luego como libro impreso. Y fui teniendo diferentes impresiones. Recuerdo que al principio mi impresión era que estaba leyendo como un cuaderno encontrado. Un cuaderno en el que a mí me daban ganas de poner en los márgenes algún comentario, un cuaderno, como un cuaderno de bitácora, ¿no? Luego
también tuve la impresión de estar ante un recetario con ingredientes, sobre todo de un repostero, ¿no? De alguien que tiene el interés de dejarnos hecha una lista o una nómina de qué ingredientes son necesarios para recuperar un postre. Y al final, ya como libro, en mis manos, lo leí como si fuera una miscelánea, que además es un género de evidente origen árabe, es una especie como de inventario donde entran muchas cosas que aparentemente son variadas, pero que todas obedecen a una dirección muy concreta, ¿no? Que es la evocación aparentemente heteróclita, diversa, pero que tiene una única finalidad, y es la de recuperar algo que se suponía perdido. El libro es una delicia. El libro está lleno de olores, de sabores. Es un libro que no solamente entra por los ojos, a mí me entraba por las manos, por los hombros, ¿no? O sea, por la epidermis. Es una auténtica delicia, y todo lo que quiero es agradecértelo. Eso es. Muchas gracias, Paquito. Muchas gracias. Creo que cerramos ya, ¿no, Cintia? Vamos a ir cerrando, a menos que haya una pregunta o un comentario urgente. En todo caso, quiero agradecerles a los 3 presentadores, al autor, que además me regaló una copia dedicada, ahora que nos vimos hace poco en Francia, y a las 2 autoras con textos realmente emotivos, inteligentes, cercanos también, porque se nota cuánto conocen la escritura de Jacobo, y la verdad que fue un lujo tenerlos a los 3 juntos. Les deseo para quienes están en este lado del mundo un buen verano, y para ¿En dónde quienes... estás tú? Yo estoy en Francia, como donde me dejaste, ahí me quedé. Yo creí que estabas en Berlín o no sé dónde. No. Y para quienes no están de este lado, un buen invierno. Y hacemos un salto en Simañá de un mes por la cuestión de las vacaciones, y nos volvemos a ver, como les dije, en septiembre. Esta reunión está grabada, así que la voy a colgar en YouTube, y mañana ya se podrá ver y compartir el enlace. Les mando saludos, abrazos y hasta la próxima. Muchísimas gracias, Andrew. Paco y Paco, que se alivien pronto. Sí, basta de COVID. Muchas gracias. Gracias, Cintia, gracias, Jacobiux, Miriam. Ay, Sandra, chao a todos. Mucho. Chao. Bye.